Descubramos en la Sagrada Escritura 10 verdades que el Espíritu Santo revela acerca de los dones espirituales. La primera verdad es que solo los creyentes tienen dones espirituales, tal y como está revelado en 1 Corintios 2:14. Segunda verdad, cada cristiano tiene al menos un don, de acuerdo con 1 Corintios 7:7. Tercera, nadie recibe todos los dones, como asegura el Espíritu Santo en 1 Corintios 12:27. Cuarta, ningún don es dado para uso propio, como está escrito en 1 Corintios 12:29. Quinta, no se puede hacer méritos para ganar un don espiritual, como lo afirma Dios en Efesios 4:7. Sexta, el Espíritu Santo decide cuáles dones recibo. Así lo dice la Biblia en 1 Corintios 12:11. Séptima verdad, los dones que se me han dado son permanentes, es decir, irrevocables, tal como lo asegura el Espíritu Santo en Romanos 11:29. La octava verdad es que la Biblia dice que debo desarrollar los dones que Dios me ha dado, 1 Timoteo 4:14. La novena verdad es aterradora, pero cierta, a que es pecado no usar los dones que Dios me ha dado, tal y como lo podemos corroborar en las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 4:1 y 2, y en la parábola de los talentos que enseñó Jesús en Mateo 25:14 al 30. Y por último, la décima verdad respecto a los dones espirituales es que el usar mis dones glorifica a Dios y me ayuda a crecer espiritualmente, tal como lo reveló Jesús mismo en Juan 15:8. Solo los creyentes tienen dones espirituales. Los no creyentes tienen una limitación o una falsificación de los dones, pero solo los creyentes tienen dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo. Cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Usted tiene un don, pero tiene que descubrirlo. Y cuando se descubre el contexto del ministerio, es mucho más fácil determinar qué don sobrenatural tengo o qué don necesito procurar y ejercitar. Es importante también saber que nadie puede decir, yo tengo todos los dones espirituales. Nadie, ni siquiera Pablo, tuvo todos los dones. Los dones no son para nosotros. Si Dios me da el don de sanidad, ese don es para dárselo a un enfermo. Es un regalo, es para beneficio del que esté enfermo, no para beneficio del siervo, porque el siervo recibe el regalo. Es como si a usted le dan un regalo, o para que se lo dé a otro. Usted es simplemente el conductor, el medio para hacer llegar ese regalo, pero finalmente el beneficiado es el receptor. Debemos tener claro también que no se puede hacer méritos para ganar un don espiritual. Hay quienes ayunan 40 días para que Dios les dé el don de profecía o de sanidad, pero eso es en vano, porque los dones no son por méritos, sino que el Espíritu Santo se los da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y no son señal de espiritualidad o de madurez espiritual. Por eso es que a veces vemos siervos con dones espectaculares, pero que tienen un carácter muy inmaduro, que tienen mucha carnalidad en sus vidas, y es peligroso no saber esto, porque se puede creer que alguien que tenga un don espectacular es más espiritual que otros, pero no es así. Es, pues, el Espíritu Santo quien decide cuál don recibimos. Él es el que decide, porque Él conoce mejor a cada uno, y los dones que nos da son permanentes, se quedan allí. Dios no nos los va a quitar, son irrevocables. Los dones que Dios nos ha dado son para usarlos. Si no se usa el don es un pecado delante de Dios, porque al usar nuestros dones glorificamos a Dios y nos ayuda a crecer, porque son para la gloria de Dios y para beneficio del cuerpo de Cristo. Es importante entender también que algunos dones pueden ser dados de manera permanente o de manera transitoria. Por ejemplo, Marcos 16 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los creyentes tenemos el poder para echar fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Quiere decir que los creyentes podemos hablar en lenguas extrañas. También dicen que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces vemos allí el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de sanidad, y dice que todos los creyentes tenemos
esos poderes, todos. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos el don de sanidad o no? Bueno, el don de sanidad nos puede ser dado de manera transitoria cuando vemos la necesidad de alguien enfermo, y en obediencia a Marcos 16. Le imponemos las manos al enfermo y declaramos sanidad. Si cada vez que imponemos manos a la gente se sana, entonces quiere decir que sí tenemos el don. Pero si a veces se sanan y a veces no, entonces lo más seguro es que nos fue dado de manera transitoria, solo para esa necesidad en ese momento. Porque si tuviera el don de sanidad, entonces estaríamos todos los días buscando a alguien a quien imponerle manos, porque es algo que lo compunge a uno, que lo mueve a uno, que lo impulsa a hacerlo todos los días. Es como el hablar en otras lenguas. Hay quienes en una alabanza o en un momento de oración emocionante hablan en lenguas, pero no vuelven a hacerlo de nuevo. Eso significa que transitoriamente le fue dado el hablar en lenguas, pero aquel que recibe el don de lenguas orará y hablará todos los días en lenguas porque recibió el don de manera permanente. Terminemos conociendo para nuestro bien y el bien de la iglesia y del mundo 7 precauciones que debemos siempre tener presentes acerca de los dones espirituales. Primera precaución: no confunda los dones espirituales con talentos naturales. Segunda precaución: no confunda los dones con el fruto del Espíritu. Eso lo revela la Escritura en Gálatas 5, 22 al 23, y por eso debemos saber que los frutos demuestran mi madurez, los dones demuestran mi ministerio. Tercera precaución: no confunda los dones espirituales con funciones cristianas. Cuarta precaución: esté consciente de la tendencia a proyectar sus dones, lo que significa que no espere que otros sirvan igual que usted y que tenga resultados similares. Quinta precaución que debemos tomar, y una de las más importantes, es que no piense que sus dones le hacen superior a otros. Sexta precaución: la más importante de todas es que recuerde que el usar sus dones sin amor de nada sirve, ya que así lo revela con absoluta claridad el Espíritu Santo en 1 Corintios 13:2. Y la última precaución: reconozca que tiene un llamado primario y uno secundario. Mi dedicación a mi llamado primario debe ser en el área donde estoy dotado. Mi llamado secundario incluye servir en cualquier otra área cuando se necesite. Por ejemplo, si a alguno Dios le dio el don para enseñar la palabra de Dios, dedicará la mayoría de su tiempo a estudiar, a preparar enseñanzas y a explicar la palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que no va a hacer aseo y a servir comida cuando haga falta, o ir de puerta en puerta a evangelizar cuando sea necesario, o de visitar el hospital para orar por un enfermo.